Dios le bendiga, jóvenes de la Iglesia Bautista Betel en Panamá. Le habla el hermano Elías Herrera, misionero al país del Ecuador, orando por la ciudad de Machala. Y quiero darle gracias a Dios, al pastor y al hermano David por la invitación de compartir estos minutos, una enseñanza para ustedes. Y espero que sea de bendición y edificación para sus vidas. Estaba pensando qué platicarles y ciertamente el tema de misiones es muy amplio. Toda la Biblia habla de misiones, pero hay un punto muy importante que es la base de misiones y es atender el llamado misionero. Y quiero que veamos en la Biblia, en el capítulo 12 de Génesis, un llamado que Dios hizo. Dice allí el versículo 12, pero Jehová había dicho a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham. Quiero hablarles, muchachos, de tres formas de saber que Dios nos está llamando. Tres formas de saber que Dios nos está llamando. La primera forma es a través de su palabra. La predicación de la palabra de Dios es lo que Dios ha usado desde la existencia del mundo para que el hombre atienda el llamado de Dios. Y en este caso no fue diferente. Dios llama a Abraham desde Ur de los Caldeos, una tierra pagana, una tierra sumida en la idolatría, para hacer a través de Abraham unos planes y propósitos en favor de la bendición de toda la tierra. ¿Qué dice el versículo 2? Y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y aquí está la promesa eterna, dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿A qué se estaba refiriendo Dios? Precisamente al Mesías, que iba a nacer de este linaje semítico y que el mundo gentil iba a alcanzar la salvación por la muerte del Mesías. Hoy el Evangelio es predicado: vida, muerte y resurrección de Cristo, y todo aquel que en Él cree será salvo. Por lo tanto, el llamado de Dios en general es que todos propaguemos el mensaje de salvación a toda la tierra. Hay un llamado general en su palabra a todos. Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Jesucristo es Dios, pero en su manifestación humana, nos dejó el mandato de predicar el Evangelio a toda criatura. Es un llamado general, es un llamado a los hijos de Dios, es un llamado a nosotros, tanto jóvenes como adultos. Pero también quiero llamar su atención, muchachos, a un llamado particular. Dios llama a hombres de manera particular. ¿Para qué? Para propagar el Evangelio en lugares específicos. Dios llamó a Abraham y él obedeció. Y de la misma manera que Dios está llamando a todos a predicar la palabra de Dios, Dios pone llamados especiales en el corazón de los hombres, visiones que Él pone de llevar el Evangelio en lugares específicos, a Europa, a Asia, a toda América, desde el norte, desde el sur, y así tantos lugares en el mundo donde aún todavía no ha alcanzado la predicación de la palabra de Dios, y Dios pone llamados particulares. Pero ¿cómo saber que Dios me está llamando de una manera particular para predicar el Evangelio en un lugar determinado del mundo, para llevar su palabra a aquellos lugares lejanos? Bueno, hay un llamado general, pero también hay un llamado particular. Dios hace encuentros particulares con hombres hoy en día para específicamente hablarles de este llamado. Y quiero que veamos otro caso, el caso de Moisés, capítulo 3 de Éxodo. Éxodo capítulo 3, versículo 1 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Pero ¿qué pasaba? La zarza no se consumía. Había algo particular. Sabemos que cuando encendemos un fuego, ese fuego consume el material el cual es encendido. En este caso era madera, era una planta, era una zarza. Pero la zarza ardía y no se consumía. Dios estaba llamando la atención de Moisés. Moisés se encontraba apacentando.
Moisés se encontraba trabajando, estaba en una ocupación, pero Dios quería llamar su atención y entregar el mensaje. De la misma manera hoy día, Dios llama la atención a través de circunstancias. Quizás no aparecerá un ángel y nos llamará, o se encenderá un fuego en el jardín de tu casa o en el de tu cuadra, y ahí vas a ver entonces una llama ardiendo y vas a entender, oh, Dios me está llamando. Ya Dios no se manifiesta de esa manera, pero sí se manifiesta en muchas circunstancias. Y Dios puede usar circunstancias para llamar tu atención. A veces tenemos vidas rutinarias, a veces estamos ocupados y preocupados en nuestros asuntos, la universidad, el liceo, tantas cosas de nuestra juventud que muchas veces nos mantiene ocupados o simplemente ni siquiera estamos ocupados en nada. Está pasando los días y no estamos haciendo nada y Dios tiene que llamar la atención. Yo creo, hermanos y jóvenes, que Dios está usando esto que está pasando en el mundo y que está golpeando a la gente que no es de la iglesia y que está afectando a la iglesia para hacernos un llamado. Muchachos, es un llamado para que nos entreguemos a Dios. Es un llamado para que abandonemos los planes de este mundo que son inciertos. Mire, este año 2020 comenzó y yo estoy seguro que muchos hicieron planes y que desafortunadamente hoy ya no están con nosotros, tanto jóvenes como adultos. A todos nos llega el fin de nuestros días. Y yo creo que esta pandemia y esta circunstancia que estamos viviendo es para recordarnos que nuestra vida es corta. ¿Qué vamos a ofrecerle a nuestro Dios en los próximos años? ¿Vamos a seguir con los mismos planes personales de academia, de titularnos? Y Dios no tiene nada en contra de que nos titulemos. Dios no tiene nada en contra que haya profesionales. Pero si Dios te está llamando, ya necesita que estés tú atendiendo el llamado de Él. Entonces, la primera forma de saber que Dios nos está llamando es porque su palabra está siendo predicada, su palabra está haciendo el llamamiento, pero también la circunstancia nos habla. Muchas veces Dios tiene que tocar nuestros cuerpos, muchas veces Dios tiene que tocar nuestra familia para nosotros comprender y entender que debemos atender su llamado. Por último, muchachos, quiero hablarle de otro caso en el libro de Jueces. Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Vamos a ir a ver el libro de Jueces y la historia de Gedeón. ¿Han oído hablar de Gedeón? Por supuesto que sí. Entonces vamos al capítulo 6 de Jueces, al versículo 11. Voy a leer desde el versículo 11. Dice: Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. A mí me llama mucho la atención esta historia, muchachos, porque esta historia es totalmente contraria a lo que decía el ángel, a lo que el mismo Gedeón se percibía de sí mismo. ¿Por qué usted dice eso, hermano? Bueno, porque dice el versículo 13: y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Dios le dijo, el ángel de Jehová le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Él estaba diciendo: yo quiero hacer una obra contigo, yo estoy contigo y yo sé que tú eres valiente y esforzado. Yo sé que tú tienes un corazón distinto. Y Dios estaba viendo eso en Gedeón, pero Gedeón no estaba viendo eso en sí mismo. Y muchas veces eso pasa. Dios está viendo cosas en nuestras vidas. Dios le muestra a los demás que nosotros tenemos capacidades, pero nosotros mismos no estamos viendo esas capacidades. Y esa es la tercera cosa que nos muestra que Dios nos está llamando. Que Dios ve cosas en nosotros, pone cosas en nosotros y que la gente a nuestro alrededor también ve esas cosas, pero nosotros no la valoramos. Pero Dios nos manifiesta de una manera clara y directa.
Dice el versículo 14, Jueces capítulo 6, dice, y mirándole a Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y mira lo que le dice, ¿no te envío yo? Muchas veces tenemos temor de atender el llamado de Dios, pero no es cualquiera que nos está llamando. Dios les estaba diciendo, el ángel de Jehová le estaba diciendo a Gedeón, ¿no te estoy diciendo yo? ¿No te estoy mandando yo? O sea, ¿qué más quieres? Yo estoy contigo. Y hermanos, esta es una promesa hermosa para el que tiene la convicción del llamado, que Dios está con nosotros. Joven, si Dios te ha llamado, no tengas temor. Adelante. Muchas veces pensamos, ¿y qué va a pasar conmigo? ¿Y cómo le voy a hacer cuando me case y cuando tenga mis hijos? Y no, Dios va a estar contigo. Dios te va a acompañar. Pero es que yo no sé predicar, yo no sé cómo voy a hacer las cosas. Mire, yo no soy predicador, yo no me considero un predicador, yo no me considero alguien que pueda hacer algo para la obra de Dios, pero Dios ha puesto en mí el querer y Dios ha puesto en los demás el acompañarme y me ha dado esa gracia. Entonces, en tercer lugar, para saber si Dios nos está llamando es que tenemos una gracia especial. Dios nos da una gracia especial. Gedeón la tenía, pero él mismo no la sabía. Dios tuvo que afirmársela, confirmársela él mismo. Mira lo que dice el versículo 15. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Seguramente él estaba pensando en un ejército. Él estaba pensando en liderar allí un grupo para defender a Israel. Estaba pensando en los recursos. Mire lo que dice allí el versículo 15. He aquí que mi familia es pobre. Y muchas veces dudamos de atender el llamado de Dios porque decimos, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer la obra de Dios? ¿Y si será que las iglesias me van a apoyar? ¿Será que los hermanos de la iglesia me van a dar la bendición y me van a enviar? ¿Y quién me va a sostener? ¿Se van a olvidar de mí? Joven, mi hermano, Dios es el que te llama y Dios es el que sostiene la obra. Es decir, Él te va a sostener a ti, Él va a estar contigo, Él no te va a dejar. Puedo dar testimonio de que Dios no me ha dejado. En el año 2011 el Señor me llamó al ministerio. Yo nací en un hogar cristiano, no quería nada con la obra ministerial por distintas causas, pero Dios estaba obrando en mi vida. Y aunque me resistí, tuvo que hablarme con una circunstancia. Mi hija enfermó gravemente, una madrugada le dio una insuficiencia respiratoria, la llevamos al hospital y allí en el hospital se fue agravando su situación hasta el punto que los médicos decidieron que debían entubarla para salvarle la vida. La durmieron, la entubaron y la conectaron a un ventilador mecánico. Y los médicos nos dijeron, si tu situación es grave y puede morir. Esa noche yo sentí que el piso se me abría y que quedaba yo flotando en el aire e inmediatamente pensé yo en mi corazón y se vino a mi mente, ¿qué quiere Dios conmigo? Porque mi hija es pequeña, porque mi hija es inocente. Y llevé a mi esposa a un balcón del hospital y como a las 2 de la mañana oramos a Dios y le pedimos por la sanidad de nuestra hija. Pero yo dije en mi corazón, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Y yo pude escuchar, y yo soy bautista, pero yo pude escuchar el Espíritu Santo que me decía, yo quiero tu vida, yo quiero tu corazón. Y cuando yo escuché en mi corazón esa voz, yo le dije al Señor, yo te voy a dar mi vida, yo te voy a ofrecer mi vida, pero salva a mi hija. Y esa noche pasó, amaneció, y en menos de 24 horas mi hija salió de la terapia intensiva, le quitaron ese ventilador mecánico y a las 3 semanas, casi 4 semanas, salió del hospital caminando y nunca se ha enfermado. Dios tuvo que usar esa circunstancia en mi vida para llamarme. Esa circunstancia no se me va a olvidar. Yo tengo un compromiso con Dios.
Dios me ha sostenido desde esa fecha hasta ahora. Hace 6 años renuncié a mi trabajo en la gerencia de reclamos de seguros allí en Caracas, Venezuela, y hasta el día de hoy el Señor no me ha dejado. Yo quiero dejarte este testimonio para que tú confíes en el llamado de Dios. Confía en que Él va a estar contigo. Dios habla por su palabra, Dios habla por la circunstancia, pero también Dios da una gracia. Mire lo que dice allí el versículo 17 de Jueces 6, dice: y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal. Por supuesto que de Gedeón había hallado una gracia, y por supuesto que Dios le dio la señal. Si tienes dudas en tu corazón o temores, pídele a Dios que te lo confirme. Pídele a Dios que te dé señal, que te dé esa gracia. Pídele a Dios que te dé esa fortaleza de mantenerte fiel a tu llamado, desde ahorita hasta el final. Hace un año predicaba en un campamento de jóvenes y un muchacho estudiante del instituto me decía: ¿cómo puedo hacer yo algo por misiones desde ahora? Y yo le dije: apoyando a la obra misionera. De lo que tú recibas por tus trabajos semanales, después de cumplir tus compromisos con Dios, con tu instituto, aparta algo para misiones, porque de esa manera tú tendrás parte, tú vas a sembrar y tú vas a cosechar. Dios nos va a sostener, pero nosotros también debemos ser parte de misiones. Dios nos da una gracia. 3 formas entonces de saber que Dios nos está llamando. Su palabra está siendo predicada. Este pequeño mensaje puede ser parte de esa palabra que Dios está usando para llamarte. Dios puede usar circunstancias como la usó conmigo a través de mi hija, pero Dios también te puede dar una señal, te puede dar esa gracia. Los demás pueden estar viendo cosas en ti que tú mismo no ves, y eso puede ser un indicio de que Dios te está llamando para la obra misionera o para su obra. Necesitamos jóvenes, necesitamos hombres con convicción de llamado. Que no digan: es que el pastor no me envió, es que el pastor no se fija en mí, es que las iglesias se olvidaron de mí, es que nadie cree en mí. No. Hombres convencidos, así como si soy salvo porque Cristo murió por mí, también estoy seguro de que Dios me llamó y que me va a sostener en el ministerio hasta que yo me muera o hasta que Cristo venga por su iglesia. Espero que sea de bendición este mensaje y que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Saludos a todos allá en Panamá.